pastilla hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bien. Yo le pedí permiso la vez pasada. No me molesta eso. No pongo. Fue por una causa mayor, si no me lo No tenés que explicarme nada, podés venir cuando quieras. Ay, bueno. Solo que vi antes, ya estaba. Ese cartucho no. Hermano. ¿Tu hija? Es mi nena. Hija única. Bueno, gracias. No lo buscar atrás el programa porque no lo cambia. ¿Qué fue lo último que vimos, chicos? Verificación física. No, Inscripciones Iniciales. No, ese era uno de los requisitos. Dijiste la unidad 7 y 8 que van a hacer en conjunto y hicimos solamente inicial nacional. Inscripción inicial. ¿Qué vimos? Los requisitos generales, entonces. Certificado digital, factura de Especial. Bueno, vimos el certificado de origen, certificado de importación. Les dije que no viene más en soporte de papel, vienen los datos de la factura con la 01. Respecto de la factura, hablamos de cómo puede cederse la factura, que se puede ceder en varias veces, todas las que hagan falta, que se informa del acto. Solicitud tipo 01 para motos y para autos importadas y nacionales, verificación física hecha por el comerciante habitualista, concesionario. ¿Qué más vimos? La WIF. Sí, hasta ahí Hasta ahí llegamos. ¿Lo vimos WIF o no? Requisito. Requisitos generales y específicos. Está bien. ¿Y licencia para configuración de modelo? No. No. Bueno, después de WIF entonces vamos a poner licencia para configuración de modelo. ¿Qué es lo que vimos de WIF? Les expliqué que era el lavado de dinero, Sí. de dónde venía la expresión, cuáles eran las operaciones que abarcaba, es decir, los trámites son 4, inscripciones iniciales, transferencia, inscripción de contratos de prenda, cancelación anticipada de prenda. No, esto no. Bueno, los controles de la unidad de información financiera solo se realizan sobre 4 trámites. ¿Sí? Inscripción inicial, transferencia, inscripción de como hoy tengo alumnos que se cambian de clases, a veces me faltan y vienen al otro curso. Bueno, inscripción de contratos de prenda y cancelación anticipada de prenda. ¿Cancelación de qué? Cancelación anticipada de prenda. Es decir, son aquellos trámites en donde los usuarios disponen de dinero, ¿sí? Ya sea cuando compran un cero, cuando compran un usado, o en el caso de las prendas, donde lo que se controla es al acreedor prendario, es decir, aquel que presta el dinero. Si yo presto el dinero para que alguien se compre un auto, ¿de dónde sacaste el dinero para prestar para la prenda? ¿Se entiende? Y en la cancelación anticipada, si yo pedí un préstamo, por ejemplo, para comprarme un auto, y lo saqué en 60 cuotas, cuando yo cancelo anticipadamente, por ejemplo, digo, bueno, voy a juntar 10 cuotas o 15 cuotas juntas y las voy a pagar, ¿de dónde sacaste el dinero para pagar 15 cuotas juntas? El último supuesto no se da nunca, chicos. Les voy a explicar por qué. Son 4 las operaciones que abarca, ¿sí? De esas 4 operaciones, que son el filtro y demás, en todos los demás trámites no se aplica los controles de la unidad de información financiera. Además, hay un listado en la disposición 293, que es la que regula la materia,
hay un listado de cuáles son los vehículos sobre los que deben controlarse en estas 4 operaciones, ¿sí? Que no son todos los vehículos. Por ejemplo, quedan afuera aquellos que están afectados o destinados a la producción, como por ejemplo todo lo que sea el transporte de pasajeros, ¿sí? O colectivos, o transporte de cargas o camiones. Y quedan afuera de los controles todo lo que sea maquinaria agrícola, real e industrial, es decir, solo es motos y autos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? O sea, ¿dónde voy a aplicar estos controles? En 4 trámites, y de esos 4 trámites, no sobre todos los vehículos, sino sobre el listado que está en la disposición 293, que habla autos, coupé, microcoupé, limusina, convertible, ¿sí? Por ejemplo, no está ahí, dentro de esa lista no están los furgones tampoco. Los registros seccionales llaman por teléfono y dicen, pero ¿y el furgón tengo que controlarlo o no porque no está en la lista? Ajá. Y entonces si no está en la lista, ¿para qué llamás a preguntar si lo tenés que controlar o no? A ver si nos vamos entendiendo. No, bueno, pero me parecía raro. Y querido, si no está en la lista no lo tenés que controlar, es así de simple. Bueno, no va el furgón porque no está puesto dentro de esa lista. Es decir, que tengo solo 4 operaciones para autos y motos y no para todos, sino para los que figuran en la lista de la 293. ¿Sí? Es decir, maquinaria agrícola, vial industrial queda afuera, colectivos y camiones quedan afuera, furgones quedan afuera, ¿sí? Todo lo que no está enumerado en la lista no se controla. Hablamos de lo que significaba lavar dinero, ¿verdad? Darle un dinero obtenido de una actividad ilícita la apariencia de lícito, ¿sí? Para poder meterlo dentro del mercado, digamos, y poder usarlo en la compra de bienes. Entonces la idea es desalentar las actividades delictivas, como por ejemplo el lavado, el narcotráfico, la trata de personas, la financiación del terrorismo, la venta ilegal de armas, a fin de que las personas no puedan usar el dinero obtenido de esas actividades en la compra de bienes y servicios y, habida cuenta de esto, que no tengan sentido realizarlas. Son pequeños pasos que se dan igual, porque la gente que se dedica a hacer esto tiene armadas todas unas estructuras importantísimas. Creo que ya mencionamos algunos ejemplos, como los restaurantes en Puerto Madero, los hoteles, que parecen que siempre están copadísimos, llenos de gente, brindando servicios a full, pero resulta que siempre están vacíos y nunca tienen nada. El hecho es que las personas mienten en su facturación y fragúan las facturas como que todos los días, ¿sí?, facturan miles y miles y miles. Ese dinero que no entra realmente desde ese lado, sino de las actividades ilícitas, los hacen pasar como que lo obtuvieron de las actividades lícitas que fingen tener. Hay controles que son generales y hay controles que son reforzados. Dentro de los controles generales ya había montones de cosas que igual el registro de la propiedad automotor le pedía a los particulares que funcionaban trámites, como por ejemplo el domicilio legal, porque justamente el domicilio legal determina la radicación de un automotor. Pero por ejemplo la UIF agregó el domicilio real, en la inteligencia de que si alguien comete este tipo de actividades y yo lo detecto, no me importa cuál es el legal, porque ahí puede estar o no la persona. En cambio en el real, ahí sí está, es donde físicamente se encuentra la persona, ¿sí? Es un poco naif pensar en esto, porque yo no me imagino alguien que financie el terrorismo o un narcotraficante declarando su auténtico domicilio real, ¿sí? Tipo, búsquenme acá de 8 a 12 del mediodía que me van a encontrar, ¿sí? Encadenado voy a estar a la pata de la cama. Bueno, por ejemplo, piden el teléfono, el correo electrónico.
si bien son imposiciones que vienen de afuera, digo porque se acuerdan que les dije que la Argentina pertenece al G20 y el G20 les impone a los 20 países miembros que tengan unidades de información financiera, cada uno adentro, que son controladas por otro organismo que se llama GAFI, que está en París, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, a los efectos de que estas unidades de información financiera dicten normas adentro de sus países para ser cumplidas dentro de los países que les corresponde a cada una, para que sean cumplidas por los que se denominan sujetos obligados. Cuando hablamos de sujetos obligados, no hablamos de sujetos obligados a entregar toda esta información. En realidad los sujetos obligados son los sujetos obligados a requerirla, ¿sí? Que cuando la requieren y detectan alguna anormalidad es cuando hacen el reporte de la unidad de información financiera y dicen: acá tengo un caso que yo estoy sospechando de lavado de dinero. Y entonces la unidad de información financiera es encargada de investigar esas situaciones para ver si es que efectivamente se trata de eso o no. Porque hay una guía de pautas que son indicativas de este tipo de operaciones, pero obviamente no quiere decir que de esa lista, si yo encuentro uno o dos, ¿sí?, de requisitos de esa lista, necesariamente la persona esté lavando dinero. Son solamente indicativos, es decir, que podrían darse algunos si yo más o menos voy mirando si es que esa persona entra dentro de ese rango, porque la idea es que el sujeto obligado, en el caso que a nosotros nos interesa, que son los registros de la propiedad automotor, cuando una persona va a realizar este tipo de operaciones, las 4 que mencionamos hoy, el registro recaba información y si pasa determinada cantidad de dinero, esos controles generales pasan a ser controles reforzados, es decir, se le agregan controles a esos controles generales. Los controles generales son en realidad para que el registro seccional se conforme un perfil del cliente, es decir, una idea del perfil socioeconómico del cliente. Les decía, por ejemplo, que debían requerirle el nombre, el domicilio real, el domicilio legal, el número de teléfono, que antes no se pedía, o sea, son solo a requerimientos de la UIF, esos datos, el domicilio real, los del teléfono. Deben declarar oficio, profesión, ¿sí? El oficio o profesión o actividad principal, que antes tampoco se pedía, el sexo y la nacionalidad, que antes tampoco se pedía, ¿sí? Cuando se modificó el diseño de la solicitud tipo 01 y el diseño de la solicitud tipo 08 hace como 2 años, en función a las exigencias de la UIF, que además se aprovechó para introducir algunas modificaciones en las solicitudes tipo, en estas dos, en el 01 y en el 08, que tenían que ver con exigencias de la FIP también. Por ejemplo, se incluyó un rubro para que se pueda consignar el número de quit, que antes uno debía ponerlo donde Dios lo ayudaba, abajo del nombre o en algún lugar. O también, por ejemplo, en el caso de la solicitud tipo 08, se incorporó dentro de su nuevo diseño el espacio para que se consigne el número de Z, ¿sí?, de certificado electrónico de transferencia automotor, que hoy en día es necesario para la transferencia de los automotores. Bueno, por ejemplo, hasta ahí con todos los controles generales, ¿sí? Les había dicho que luego de que se hiciera la modificación del diseño de las solicitudes tipo, la UIF agregó 2 requisitos más, que son el sexo y la nacionalidad. Quedaron afuera del diseño, por lo tanto, hoy en día, como es obligatorio ponerlos a requerimiento de la UIF, basta con que ustedes lo agreguen en el rubro observaciones, ¿sí? A veces, por ejemplo, los mandatarios o los usuarios no consignan el dato justamente del sexo y la nacionalidad. Y es más, cuando presentan el trámite sin consignarlo, estoy hablando siempre de estos 4 trámites, el registro seccional a veces les observa el trámite. Una guachada el registro, digo la verdad. O sea, está bien, si nos ponemos en recontra formalista, yo puedo decir, bueno, sí, tiene razón,
Pero si uno quiere trabajar bien y rápido y ser práctico en la vida, ¿sí? Y sin hacerle mal a nadie, porque no se provoca ningún perjuicio, porque cuando uno toma a veces determinada decisión de ir hacia un lado u otro, ¿sí? Estoy hablando del mundo del derecho, ¿no? Lo que uno tiene que evaluar es si provoca algún perjuicio a alguna persona, ya sea al que está realizando el acto o a aquellos que pueden ser, ¿sí? Influidos, digamos, o tocados por ese acto que la persona está realizando. Si yo observo que no voy a provocar ningún perjuicio, por ejemplo en el caso de observar el trámite por lo que no puso sexo y nacionalidad, a ver, si yo veo que se llama Cacho Jiménez, ¿qué puede ser? ¿Un hombre o una mujer? Es cierto que hay algunas confusiones, como por ejemplo, les doy un ejemplo muy sencillo, supongamos que se trata de Andrea Bocelli, ¿sí? Y es como, bueno, ¿yo cómo sé si es un hombre o una mujer? Pero hay algunas pautas, por ejemplo, si Andrea Bocelli está casado con María Rosa Pérez, ya sé que me van a decir, bueno, que existe matrimonio igualitario, pueden ser dos mujeres que están casadas. Más o menos igual lo mismo que la nacionalidad. Si uno ve con el documento que se identifica, si es un DNI que dice autoridad que lo otorga, Policía, Registro Nacional de las Personas, y es argentino. ¿Sí? No hay mucha vuelta. Si dice pasaporte, dice que la autoridad que lo otorga, no sé, Italia, y bueno, más o menos nos damos cuenta, ¿no? Que no nació en Suiza. Digamos que son cuestiones que pueden ser salvadas por el registro, pero que uno igual se la tiene que fumar si el registro observa el trámite, si uno igual dice, bueno, si toma, te escribo pero tenganlo en cuenta porque son datos que deben consignar dentro de la solicitud de tipo cuando se trata de este trámite, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo yo voy a pasar de esos controles que son generales a controles reforzados? ¿Y en qué consisten los controles reforzados? La idea es una sola y central. ¿Come bananas tu bebé o no? ¿Come bananas tu bebé o no? Come de todo, pero se clavó un Tengo chocolate. unas bananas en mi bolso si querés. No, comí un yogur hace un rato. Lo voy a hacer dormir. Yo me paso comiendo y llevo en mi bolso comida para Sí. tomar. No, yo a mis chicos sí les doy fruta, de todo, porque María Pía que le gusta. trato de no darle golosina. Bueno, ¿qué decías? Que María Pía quiere una banana. Para que sepa. Tengo dos. Si querés. Bueno, entonces, ¿cuál sería el control reforzado? La idea central es que el control reforzado es que la persona acredite el origen del dinero, ¿sí? Es decir, me muestre con documentación. Acá tenemos otra, se me había perdido, no es tan chiquita, pero anda por ahí. Bueno, es decir, que acredite con documentación de dónde sacó el dinero, ¿sí? Para realizar esa operación. Ahora, ¿cuándo yo le voy a pedir a una persona que me acredite con documentación el origen del dinero que utiliza para ese trámite? Cuando pase el valor del auto. El auto. Sí, los 350. Tiene que superar los 350.000 pesos. Eso es dentro del año calendario. Es decir, que si yo compro un auto de 340 en diciembre y otro de 340 en enero, no tengo que acreditar nada, ¿sí? Porque va de enero a diciembre y dentro del mismo registro seccional. Es decir, que si yo me compro autos, por ejemplo, y los inscribo por guarda habitual en otro registro seccional, o supongamos, por ejemplo, que yo me compro un auto y que por mi domicilio me corresponde capital 20, ¿sí? El auto cuesta 345.000 pesos. ¿Debo acreditar el origen del dinero? No. Y ahora me compro un auto usado que está radicado en capital 85. Y ese auto cuesta 345.000 pesos.
Cuando yo me compro el auto que está radicado en Capital 85, ¿qué sucede con el legajo de ese automotor? Queda ahí. No pasa los 350.000. Entre ambos. Sí, pasa Sí, pasa. entre los dos, los 350.000, pero digo, ¿qué pasa con el legajo que esté en el registro 85? Queda en capital. ¿Hay un cambio de radicación para el registro de la radicación que corresponde al domicilio del comprador? No. ¿Cuál es la regla? Tiene que cambiar de jurisdicción. Muy bien. Dentro de la misma jurisdicción no se produce el cambio de radicación. ¿Sí? Es decir, que el auto, el primero, va a quedar en Capital 20, que es el que me corresponde por mi domicilio, y el segundo, aunque no me corresponda por mi domicilio, como está dentro de la misma jurisdicción, los dos en Capital, no va a cambiar de radicación, por lo tanto va a haber uno en un registro y el otro en otro. ¿Y yo qué dije? Que debe ser dentro del mismo año, dentro del mismo registro. Por lo tanto, sigo sin tener que acreditar el origen del dinero. Ya les voy dando más o menos ideas si quieren lavar o si... Y las operaciones pueden ser individuales, es decir, una sola operación que supere los 350, simultáneas o sucesivas, ¿sí? Hablamos de la documentación con la que se debe acreditar el origen del dinero. Sí, con lo de banco, puede ser. ¿Pero lo dije o Sí, vos porque sí, lo sabés? claro. Capaz que la clase pasada ya... Acá dice Bueno. documentación bancaria, comprobante bancario, Y balance, certificación con saldo, contable. una escritura pública. Sí. ¿Viste Sony de quién es? ¿Qué es un Sony U? No, Ese. cada uno. No, yo tenía el ese, creo, sí, se parece bastante. Bueno, hasta ahí entonces con el tema de los controles a cargo de la unidad de información financiera, el impuesto por la unidad de información financiera. En el caso de las prendas, les voy a explicar, había una discusión porque los acreedores prendarios decían que, ahora nosotros vamos a ver prenda al final del programa, pero las prendas pueden ser por préstamo o por saldo de precio, ¿sí? Por préstamo es cuando yo voy y pido dinero y me prestan dinero y yo garantizo que voy a pagar las cuotas con mi auto y entonces se hace una prenda sobre el automotor. Si yo no pago las cuotas, el acreedor prendario lo que hace es secuestrar el automotor. Hablo de un secuestro judicial, no de a punta de pistola, ¿no? Aunque a veces hace falta casi ir a punta de pistola para sacarles el auto porque los esconden y no los hacen aparecer. Y la otra posibilidad es una prenda por saldo de precio, que no me prestan dinero, sino que quien me vende el automotor me financia el saldo del precio. Supongamos que yo tengo un auto, me voy a comprar un auto que cuesta 50, tengo 30 y pido 20 de financiación. La persona que me lo vende me está financiando, no me presta 20.000, sino que me entrega el auto y me dice te financio el saldo del precio, es decir, los 20 que te faltan me lo pagas en cuotas. En ese tipo de prendas por saldo de precio eran que los acreedores cuestionaban y decían, yo ahí no estoy prestando dinero, ¿cómo voy a acreditar de dónde saqué 20 si yo no saqué 20 de ninguna parte? Lo que estoy haciendo es financiándole el saldo del precio. Sí, todo muy lindo, señor, pero lo que usted tiene que acreditar es su capacidad financiera para prestar los 20, porque por más que yo no los preste, a ver, pensemos en todos nosotros, cosas muy sencillas. ¿Podríamos nosotros financiar prendas por saldo de precio? Ya veo que ahora está el hijo de Amalia Portaballo. Pero podríamos normalmente financiar, sí, tomá, y yo te presto los 20 que te faltan, y yo te los financio, y otros te los financio. O sea, de algún lugar yo tengo un respaldo económico, ¿sí?, que me permite a mí esa posibilidad de financiar el saldo del precio. Porque si no, no hay ninguna posibilidad de que yo pueda financiar
lo que falta para pagar del automotor. Es decir, pagámelo en cuotas, yo te espero, pero yo antes tuve que comprar el automotor, ¿se entiende? Digo, se lo pagué a la fábrica o al importador para poder venderlo. Entonces, debo acreditar la capacidad financiera. Si bien no dispuse de dinero, tengo que acreditar cómo hago para tener esa capacidad para financiar esa suma de dinero. Así que de hecho lo tienen que hacer. Respecto del balance, creo que les comenté, con las dudas se lo vuelvo a decir, porque también la ley de sociedades lo que hace es, creo que en el artículo 124 de la ley de sociedades, le permite a las sociedades anónimas, por ejemplo, les dice que el balance puede ser aprobado por la asamblea de la sociedad dentro de los 3 meses, ¿sí? Y luego, si el balance no es aprobado por la asamblea, se hace un segundo llamado que tiene que ser por lo menos con 30 días de anticipación. Y si fracasa ese segundo llamado, hago un tercer llamado para otros 30 días. ¿Qué es lo que sucedía acá con el tema de las personas que intentaban acreditar el origen del dinero con sus balances? Habló de las sociedades anónimas. Decían, la ley a mí me da 3 meses para presentar el balance aprobado. Entonces supongamos que ellos tenían el balance de marzo a marzo, y cuando llegaba a marzo decían, bueno, pero a mí la ley de sociedades me da 3 meses para aprobar el balance, y si les cuento las 2 llamadas más son 5 meses. ¿Estamos? Todo muy hermoso. Vos tomate los 5 meses, sentate en tu casa a fumar un pucho con el mate en la mano, todo lo que tengas ganas mientras pasan lentamente tus 5 meses. Es verdad, la ley te da 5 meses. A los fines de tus obligaciones ante la FIP y ante la Inspección General de Justicia, ¿sí? Que es el organismo que inscribe y controla el registro de las personas jurídicas. A los fines de la acreditación del dinero, ni siquiera está mencionado en la lista de lo que se puede, de la documentación con la que se puede acreditar el origen del dinero. Si bien es cierto que sí se puede, porque esa lista es enunciativa o ejemplificativa, es decir, marca posibilidades y luego uno puede seguir utilizando otras. Es decir, cualquier documentación idónea para demostrar el origen del dinero es aceptada. Entonces, hasta que vos tengas tu balance dentro de 5 meses, o de 3, o de 4, los que tengas ganas, hasta que aprueben tu balance, me vas acreditando el origen del dinero con otra cosa, si no, no te inscribo ni media moto, ¿sí? Es decir, hace una certificación contable, fíjate. Es decir, no es un pretexto estar autorizado para no tener el balance justo a tiempo. No lo tenés, acreditame el origen del dinero con otra cosa. Y cuando tengas el balance, bueno, entonces ahí me presentás el balance. Bueno, creo que con esto más o menos es suficiente. Para terminar, lo que pasa es que esa parte ustedes no la ven ni les importa, en realidad es que si la persona no acredita fehacientemente el origen del dinero, lo que hace el registro es realizar a través de medios informáticos lo que se denomina un reporte de operación sospechosa, es decir, le avisa a la UIF, acá tengo un caso que está sospechado de lavado de dinero, y relata y detalla toda la situación. Si la UIF lo considera pertinente, le va a decir, mande toda la documentación para que nosotros la analicemos. Perdón, ¿reporte de qué? Reporte de operación sospechosa. ROS se llama, ROS. Además, cuando supero los 350.000, además de acreditar el origen del dinero, debo presentar una declaración jurada que se denomina PEP, 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 persona expuesta políticamente. PEP, persona expuesta políticamente. Es decir, junto con la documentación que acredita el origen del dinero, debo presentar la declaración jurada de PEP.
¿qué es la declaración jurada de PEP o de persona expuesta políticamente? Es decir, que el usuario que supere esta cifra en la compra de sus vehículos tiene que presentar esta declaración. ¿En qué consiste esta declaración? En que el usuario diga si es o no una persona expuesta políticamente. Y está el listado, en la declaración jurada está el listado de todas las personas que son consideradas expuestas políticamente. ¿Cuáles son estas personas? En definitiva son todas aquellas que ocupan cargos, ¿sí?, desde los cuales puedan recibir, por ejemplo, dinero a cambio de ciertos favores, por ejemplo, los jueces, los diputados, los senadores, ¿sí?, todos aquellos que tienen una función pública, por ejemplo, no sé, puesto, bueno, de hecho, él está... ¿Y esos informes dónde los piden? Los pide la Unidad de Información Financiera, que es un organismo autárquico que actúa o está en la órbita del Ministerio de Justicia. Es ni más ni menos que una Secretaría de Inteligencia, funciona así. Esa es la verdad. ¿Estás con frío? ¿Querés venirte acá adelante? Está bien, como quieras. Bueno. Entonces, ahí está el listado de todas las personas, todos aquellos que ocupan, por ejemplo, puestos diplomáticos, ¿sí?, y todos los funcionarios públicos deben declarar si es que son o no son personas expuestas políticamente. Abarca no solo a las personas que ocupan estos cargos, sino también a sus familiares directos, ¿sí?, a su cónyuge, que no es su familiar porque el cónyuge no es nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, hasta el segundo grado abarca. Es decir, también nuestros hermanos y nuestros sobrinos. ¿Por qué esto? Porque esas personas, por ejemplo, supongamos si yo fuera el hermano de Vudú, aunque yo no tenga ningún cargo, yo soy una persona expuesta políticamente, porque cabe la posibilidad de que él haya puesto bienes a mi nombre para que no lo detecten ahí. Bueno, ustedes saben que eso es muy común, ponen todo a nombre del hermano, del hijo, del padre, del abuelo, ¿sí?, previa firma de contradocumentos, a las palabras se les lleve bien. Bueno, entonces cuando se superan estas cifras, también además de acreditar con documentación de dónde salió el dinero, tengo que declarar juradamente si soy o no una persona expuesta políticamente. No se acredita con nada, solo lo declaro, ¿sí? Digo si sí o si no estoy dentro de esa lista y ya. Tampoco sirve para mucho eso, porque hay gente, por ejemplo, que tiene tíos o primos que no los ve hace 200 años y que lo mismo, o que por ahí ocupan un cargo. Por ejemplo, hablábamos en aquellas reuniones con los funcionarios de UIF y ellos son personas expuestas políticamente, pero ellos igual, por la tarea que tienen, no están divulgando a qué se dedican y en dónde trabajan, tipo trabajo en el Ministerio de Justicia. No está en la Unidad de Información Financiera. Por lo tanto, los familiares de ellos ni siquiera saben, si fueran a comprar un auto, nunca podrían declarar que son expuestos políticamente porque no tienen ni idea. A uno tampoco lo pueden obligar a que sepa algo que sí, que no está a la vista. O sea, lo declaro si estoy enterado y si no estoy enterado digo que no. Con lo cual, de todas maneras quiero que sepan que todas estas cuestiones en realidad son más bien subjetivas. Nunca acá la idea es observar el trámite, ¿sí? Porque el encargado del registro no puede observar el trámite si yo no acredito con documentación el origen del dinero. Pero por el propio mecanismo que tiene el registro seccional, nos vimos obligados a poner, por ejemplo, en uno de los artículos que, o sea, el usuario tiene que o presentar la documentación para acreditar el origen del dinero cuando sea lo que corresponde, ¿no? O presentar la negativa a presentar la documentación, es decir, o me presenta el balance, la certificación contable, la escritura pública, la documentación bancaria, etcétera, que me acredite de dónde sacó el dinero,
o me hace una declaración jurada y dice me niego a presentar la documentación peticionada en virtud de la disposición 293 y acepto sus consecuencias. Con cualquiera de las dos cosas que me presente el usuario, yo debo darle curso al trámite, ¿sí? Es decir, no lo puedo detener, pero alguna de las dos me tiene que presentar, porque o me presenta la documentación o me dice no te la presento. ¿Por qué necesitamos ese no te la presento? Porque si no la persona luego puede decir a mí nunca me pidieron eso, yo no tenía ni idea, y de hecho tanto era así que si me hubiesen observado el trámite yo hubiese sabido lo que me estaban pidiendo, pero como lo inscribieron, ¿qué me iba a imaginar que me pidan algo así? Si yo a esa persona le hago firmar la negativa, la persona está diciendo yo estoy enterado y no se me canta la gana de presentar eso que me están pidiendo, ¿sí? Igual se lo puede escribir al vehículo. Obvio, sí, por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer el encargado si yo le presento la negativa? Me va a inscribir el auto, me va a entregar todos los papeles y va a apretar el botón con la luz roja a la unidad de información financiera. Acá hay un caso sospechado de lavado de dinero. ¿Sí? Entonces, pero el usuario tiene que declarar que conoce la existencia de la obligación y que se niega a presentar la documentación. Entonces yo obviamente le doy curso y hago el reporte de operación ¿Y a sospechosa. quién quedaría la deuda? ¿El ¿Cuál usuario deuda? ¿Cuál deuda? No, la de la negativa de pago. No es una No, negativa de pago. quise preguntar otra cosa, pero... Está dormida. Mirá que el que se acostó a las 5 de la mañana soy yo. Oh, Sí, yo no. bueno. No, porque ayer me levanté a la mañana, fui a entrenar, fui a tribunales, fui a Dirección Nacional, me vine a dar clase acá hasta las 9:10 de la noche y después me fui directo a la cena que hacen a fin de año los encargados de todo el país, que iba a ser en el Club de Pescadores y estaba invitado. Así que de acá me fui directo a esa cena, me perfumé en el auto y salí bañado. Y yo supuse que iba a estar hasta la 1 de la mañana y que me iba a ir a casa. Me acosté a las 5 de la mañana y a las 7:30 me levanté para venir a verlos a ustedes. Bueno, hasta acá entonces con el tema de la unidad de información financiera. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? A ver. Mi mamá compró un Corsa de 35.000 pesos y le pidieron también todos los datos de estos fines. Bueno, son los controles generales que se ¿Sí? piden aunque no llegues a los 350.000. Cuando llegas a los 350.000 ahí te piden los reforzados, es decir, la documentación para acreditar el origen del dinero más la declaración jurada del PEP. Si no, es obvio que te van a preguntar todo, teléfono electrónico, sexo, nacionalidad. Yo pensé que solo se hacía si se superaba los 350.000. No, los controles generales son siempre dentro de todas esas operaciones, de las 4, ¿no? Sí. Solo se refuerzan con los últimos dos requisitos cuando superan los 350 dentro del mismo año calendario y dentro del mismo registro seccional. No importa si es una sola operación o si te compraste dos autos y entre los dos sumas eso. Y en el caso del condominio, chicos, se parte por la mitad. O sea que si entre dos nos compramos un auto que vale 400 y pagamos 200 cada uno, ahí no se pide porque yo no superé los 350.000. Pero si me compro otro donde también tengo la mitad y tengo 200.000, ahí sumo 200 más 200, ¿sí? Por favor, gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de la licencia para configuración de modelo, que es otro requisito que deben tener. Estamos hablando de las inscripciones iniciales, ¿eh? Si bien yo les enseño acá los controles de la UIF, porque abarca 4 trámites, pero se los enseño con inscripciones iniciales. Cuando veamos transferencias ya no voy a volver sobre la UIF porque es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Licencia de vehículo? Licencia para configuración de modelo, LCM. Así lo van a escuchar nombrar y lo van a ver escrito. Cuando vean LCM, es eso, licencia para configuración de modelo. Configuración de modelo. Sí, pero dijo que lo vamos a escuchar con... Bueno, ¿qué es la LCM?
Ustedes deben haber escuchado hablar montones de veces, seguramente deben haber oído sobre por ejemplo, cuando dicen que determinado producto cumple o tiene el sello o de las normas IRAM o ISO, ¿sí?, de calidad, y tienen un número que es el número que aprueba ese producto. Quiere decir que ese producto reúne los estándares internacionales que deben tener para poder comercializarse, ¿sí?, con seguridad. Supongamos una heladera que tiene un sello IRAM o una que cumple con las normas ISO. Sabemos que si abro la puerta se va a prender la luz y si cierro la puerta se va a apagar la luz. Que el motor no hace ruidos como para molestar a las personas que están en el mismo ámbito, que no emite gases contaminantes, que tiene los aislantes de electricidad necesarios para que yo no abra la puerta y me electrocute, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con todo, con las planchas, con las radios, con todo, ¿sí? Aquellos que obtienen estos números, este código, digamos, ISO o IRAM, quiere decir que pueden comercializarse con mayor libertad o con más seguridad entre los países. Hay países que para importar los productos les exigen que tengan el cumplimiento de estas normas. Cuando hablamos de los automotores, o sea, esto llevado a los automotores, se llama licencia para configuración de modelos, ¿sí?, y está previsto en el artículo 28 de la Ley Nacional de Tránsito. Que dice que la aduana, con carácter previo de librar los autos debe controlar que el automotor cuente, ¿sí?, con la licencia para configuración de modelo, esto es, con las condiciones activas y pasivas de seguridad, referidas a la emisión de gases contaminantes, a la señalización lumínica, a la amortiguación, a los ruidos que emite el automotor, el tamaño, el peso, la altura, el ancho del automotor. Cuando se acredita que se cumple con todos esos recaudos, se le otorga la licencia para configuración de modelo. El organismo de aplicación, ¿sí?, de este régimen es la Secretaría de Industria. Es decir, es la encargada de otorgar la licencia para configuración de modelo a los automotores. ¿Qué tipo, profe? La Secretaría de Industria. Bueno, quizás ustedes habrán escuchado hace unos pocos años que hubo un escándalo bastante importante que estaba relacionado con el tema de la importación de camionetas marca Hammer, que eran fabricadas por General Motors. Fueron unos autos que se habían construido y diseñado principalmente para guerras y que luego se los sofisticaron y quedaron con una apariencia increíble y adentro eran verdaderos palacios automovilísticos. El más barato costaba $120.000. Resulta que esos automotores había que hacerle, para que obtengan su licencia para configuración de modelo, algún rediseño en el tema de la iluminación y en el tema de la cantidad de gases contaminantes que emitía. El fabricante era General Motors. Como no hacía este cambio en el diseño, no obtenía la LCM y obviamente no podía traer esos automotores a la Argentina para comercializarlos. No podían hacerlo. De hecho, había dictámenes de la Secretaría de Industria que expresamente prohibía la importación de esos vehículos Hammer
1 y 2. Resulta que General Motors hace la denuncia ante la justicia y dice: ¿qué pasa? Yo soy el que los fabrico y no me los dejan comercializar, pero yo veo en la ciudad de Buenos Aires montones de vehículos Hammer que andan dando vuelta. Yo que los hago no los puedo traer, y cómo les permiten la entrada entonces. Claro, porque pasaba lo siguiente. Lo que hacían era importarlos por el régimen de los diplomáticos. Ahora, cuando empecemos a ver en un rato todos los regímenes en particular, vamos a ver que en el caso de que importan el automotor por el régimen de los diplomáticos, esos automotores están 4 años circulando sin ser inscritos en el registro de la propiedad automotor, porque circulan con documentación diplomática, es decir, la documentación y las placas que les otorgan son otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, es decir, por la Cancillería Argentina. Y luego de que transcurren esos 4 años, recién se inscriben en el registro de la propiedad automotor. Entonces, la opinión de la Secretaría de Industria, que es el organismo de aplicación, es que esos ya no eran autos nuevos, sino que eran autos usados, ¿sí? Y entonces el criterio que tiene la Secretaría de Industria es que la licencia para configuración de modelo es un requisito que solo se les puede peticionar a los autos 0 kilómetros y no a los usados, porque la exigencia de la LCM está prevista en el artículo 28 de la Ley Nacional de Tránsito, cuyo título es Modelos Nuevos, ¿sí? En cambio, la BTV o la BTO, la verificación técnica vehicular o verificación técnica obligatoria, que no tiene nada que ver con la verificación policial con la solicitud tipo 12, ¿no? Estamos hasta ahí. Hablamos de normas locales cuando hablamos de BTV o BTO, solamente son provinciales y que hacen a la circulación del automotor dentro de la provincia que impone ese control. Que en definitiva no es más que llevar el auto una vez por año, recaude, no, mentira, es llevar el auto una vez por año para controlar que ese auto mantiene condiciones de seguridad, que le funciona todo y que puede andar en la calle con tranquilidad sin afectar a nadie, ¿sí? Aprueba esa BTV o BTO y asunto terminado. La Secretaría de Industria lo que dice es: para un 0 kilómetro le digo la LCM, para un usado le aplico la BTV o BTO. Esa Hammer que ya rodó 4 años en la vía pública, le aplico la BTV o BTO, no el régimen de autos 0 kilómetros. Por lo tanto, está exceptuada de licencia para configuración de modelo y tiene que aplicársele la BTV o BTO. Una guachada. Porque, chicos, a ver, ¿qué les hace pensar a ustedes que un auto 0 kilómetros no puede circular en la vía pública porque pone en peligro a no solo a los que van dentro del auto, sino a terceros, es decir, a los que están afuera? ¿Qué criterio de razonabilidad les hace suponer que después de 4 años de rodar en la vía pública, el auto como que fue adquiriendo experiencia, fue aprendiendo y dijo: no, mirá cómo me pongo, dame 4 años que yo me pongo seguro? Seguramente ese auto es más inseguro 4 años después que cuando estaba a 0 kilómetros, ¿sí? No hay un fundamento razonable para no se puede sostener esto bajo ningún punto de vista. Entonces, porque, bueno, ¿qué era lo que sucedía? Además de todo esto, resultaba que importaban los automotores por el régimen de diplomáticos, pero yo no estoy obligado a tener el auto 4 años. Yo, diplomático, que me compro el auto por ese régimen, sí, estoy obligado, pero no estoy. Porque cuando yo compro el auto por ese régimen, lo que hacen es que yo no pague o que esté exceptuado de pagar los impuestos aduaneros y los impuestos internos, es decir, el IVA, lo que suma un total del 33% del valor del automotor, ¿sí? Pero sucede que si yo me traigo el auto por ese régimen, supongamos que el auto vale 100, le descuento 33.000, me quedan 67, yo compro el auto en 67.
Mi obligación es tenerlo 4 años y después de esos 4 años desafectarlo del régimen diplomático si recién lo puedo inscribir en el registro de la propiedad automotor para obtener documentación y patentes del registro de la propiedad automotor. Pero si yo no quiero esperar los 4 años, lo importo hoy y mañana me voy a la aduana y hago así, digo, ¿sabes qué? Toma, te voy a pagar los 33.000 que no pagué de impuestos. En ese mismo instante desafecto el acto de tener los 4 años, porque la idea de que lo tenga los 4 años es porque se me disculparon esos impuestos, para que yo no me dedique a comercializar esos autos, porque si no, imagínense, soy un diplomático y todos los días me traigo un auto con el 33% menos y me pongo una agencia de autos espectacular. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacían era traérselo por el régimen, a los 15 días pagaban los impuestos, lo desafectaban al auto, lo ponían en la concesionaria y ya lo vendían, era un 0 kilómetro, pero que al que no se le aplicaba la LCM según el criterio de la Secretaría de Industria, sino la BTV o BTO. Se habían encontrado la maniobra, la vuelta de tuerca para hacer semejante, y lo vamos a hacer lisa y llanamente, truchada, ¿sí? Y así es como muchos personajes públicos y conocidos habían adquirido este tipo de automotores. Tinelli, argumentador, pero de todas maneras esas personas eran compradores de buena fe, porque no es que ellos les regalaban nada, les cortaban la cabeza con los precios de esos vehículos. Pasaba lo mismo con los de los discapacitados, pasó, ¿no? Las camionetas discapacitadas. Sí, sí. Cuando veamos el régimen, pero eso no tiene que ver con la LCM ya. Eso es una cuestión de dinero nada más. Bueno, entonces sucedía de esta manera. Resulta que a raíz de la denuncia de General Motors, interviene la justicia, se hace una serie de investigaciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y había un tal Carlos Mata. Yo soy Carlos Mata. Sí, porque lo Sí, recuerdo yo me porque había una novela. había un actor de una telenovela, no sé si venezolano, de dónde, bueno, el hilo se pasa por lo más fino porque él trabajaba ahí en el área, en la oficina de franquicias y por supuesto que lo despidieron, hicieron un sumario, pero gente, a ver, toda esa sincronización no estaba en la cabeza de un pobre infeliz, o sea, había todo una organización detrás, ¿sí? Bueno, tuvo que ajusticiarse a uno para calmar las fieras y bueno, se hizo justicia. Bueno, la cuestión es que despidieron a esta persona, se modificó, por ejemplo, el decreto 70 de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que determina qué autos pueden importarse y que ahí, por ejemplo, ya decía que no se pueden importar, por ejemplo, convertibles por ese régimen, porque la idea es que se importen automotores que hagan a la función diplomática. No se podían traer autos Sport, ¿sí? o convertibles, sino que tenían que ser autos acordes a esa función. Modificaron el régimen y pusieron que debían tener la LCM. Cuando se cerró esa puerta y no lo pudieron hacer más por ahí, empezaron a traerlos importados por el régimen del argentino que vuelve, es decir, el argentino que vivió por lo menos 2 años en el extranjero y que por lo menos 3 meses antes de volver a radicarse definitivamente en el país de nuevo, se debía haber comprado un automotor y tipo, bueno, mirá, hace 3 meses que me lo compré, me estoy volviendo a la Argentina y me traigo mi automotor conmigo. También se lo puede importar. Cuando le cerraron la puerta a los diplomáticos, los empezaron a hacer entrar por este régimen, ¿sí? Entonces tenían gente, no sé, que se había ido a trabajar 2 años de mozo capaz en Miami y que obviamente alguien cuando se volviese traía una Hammer, la compraba la Hammer y el tipo se volvía con su Hammer, ¿sí? Y entonces obviamente llegaba acá, bueno, había una serie de restricciones que yo les voy a explicar cuando veamos este régimen, pero más o menos la maniobra venía por ese lado. En esa época nos juntamos ahí en Cancillería para hablar de este tema, con la gente, porque como les dije que empezó con el tema de los importados por el régimen de diplomáticos, nos juntábamos ahí para evaluar la cuestión. Y había
una persona que era la vocera de la Secretaría de Industria, que era la licenciada Mabel Ganzana, que ella esgrimía que en realidad se podían traer los automotores y que no se podía privar a los ciudadanos, ¿sí?, de su propiedad privada. Es decir, por ejemplo, si un argentino volvía con su automotor, el Estado argentino no podía privarlos del derecho de propiedad que estaba garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Pero los derechos no son absolutos, chicos, todos los derechos están reglamentados. Es decir, por ejemplo, la Constitución Nacional nos garantiza nuestro derecho a la libertad. Sí, claro. Y si yo le pego un balazo a mi vecino, que yo te voy a decir, no, el artículo 14 dice que yo me garantiza, todos están reglamentados, los derechos no son absolutos, ¿sí? Todos están reglamentados. Entonces ella decía esto de que no se podía privar del derecho de propiedad a las personas y argumentaba en su defensa, para defender su posición, que esto estaba dentro de las excepciones, decían esta bestialidad, por Dios, no lo puedo creer, que eso estaba dentro de las excepciones previstas en el artículo 7 del decreto 110 del año 99. ¿Qué es lo que dice ese artículo 7 del decreto 110? No sé si ustedes saben que la regla general es no se pueden importar automotores usados, ¿sí? Esa es la regla general en la Argentina. Prohibido importar automotores usados. Solo se pueden importar automotores 0 kilómetros. Supongo que todos saben que importar es traer autos de afuera para adentro, ¿no? Porque a veces me hablan hablan y confunden importar con exportar como si fuera lo mismo llevarlos de acá para afuera que traerlos de afuera para acá. Bueno, la importación es de afuera para adentro, ¿sí? Ese artículo 7 del decreto 110 lo que establece son excepciones a la regla general de prohibido importar usados. ¿Por qué existe la regla general y cuál es el fundamento de esa regla? Proteger la industria automotriz nacional. Porque si no, imagínense, China que fabrica autos por 2 centavos, o Estados Unidos, porque allá la gente se compra autos nuevos todo el tiempo, no existe de me voy y me compro un usado que tiene 15 años, no pasa eso, porque son otros tipos de economías. Entonces imagínense si esos países pudieran traer o mandar para nuestro país, y todos nos compraríamos los autos que vienen de afuera 2 centavos y nadie se compraría un auto de acá porque dice, pero ni loco voy a gastar esa plata en comprar un auto de acá cuando por 2 centavos tengo un autazo que me traigo de China, de Japón, de Estados Unidos. Entonces esa prohibición lo que tiene en miras es la protección de la industria automotriz nacional. Prohibido importar usados, solo puede importar usted 0 kilómetros. Esa regla general decía que tiene esas excepciones que están previstas en el artículo 7 del decreto 110, que dice qué autos sí pueden importarse aun cuando no sean 0 kilómetros, que son, por ejemplo, los automotores clásicos. Es una obviedad de perogrullo, ¿sí? O sea, no hay un automotor clásico que sea 0 kilómetros, porque tiene que tener por lo menos 30 años de antigüedad. Y si los importo por el régimen de diplomáticos, además, bueno, un valor X en el puerto de salida. Los automotores, por ejemplo, traídos por el régimen de diplomáticos, los automotores del argentino que vuelve a radicarse definitivamente en el país, los automotores de un extranjero que obtiene su permiso de radicación temporaria en el país y que se trae su auto consigo, ¿sí? Es decir, dice puntualmente quiénes sí pueden traer autos usados, es decir, en qué casos sí está permitido. Ella argumentaba, ¿sí?, que el fundamento para no pedirle la LCM se encontraba en ese artículo de ese decreto. En realidad, ese artículo, como les acabo de explicar, lo que hace es traer las excepciones a la regla general de qué autos sí se pueden traer usados, es decir, bajo qué regímenes sí se pueden importar automotores usados.
pero de ninguna manera quiere decir que esos automotores usados se pueden traer en cualquier condición. Esos automotores que a mí me permiten traer usados deben cumplir igualmente con las condiciones activas y pasivas de seguridad que deben tener los automotores para poder circular en la vía pública. Imaginen este caso. Los automotores en Inglaterra o en Sudáfrica, por ejemplo, tienen el volante a la derecha, ¿sí? Entonces, si yo me traigo mi auto de Inglaterra o de Sudáfrica, yo diría, bueno, yo me estoy trayendo mi auto de allá y tengo derecho a que se me garantice mi derecho de propiedad. Resulta que si yo voy manejando, acá los caminos funcionan al revés. Entonces, yo no digo que vaya un Fiat 600 delante de mí, supongamos que es un furgón, ¿sí? O un colectivo, un transporte de carga. Yo voy manejando así y lo quiero pasar. Y le digo a mis compañeros, cruzá los dedos, porque me voy a correr para ver si es que... Sí, lo que pasa es que hasta que él mira, igual anda sacando la cabeza de fíjate. Pero no es una cuestión de, bueno, yo corro el riesgo, pero no es solo que vos corres el riesgo, sino que además pones en riesgo la vida de las demás personas, ¿se entiende? Bueno, por lo tanto era una estupidez en pie ni cabeza pretender que el argumento para defender esa posición sea ese artículo que permite importar automotores usados. Pero dice que sí se puede, pero bajo ningún aspecto dice que en cualquier condición, ¿sí? Por lo tanto, aún así deben cumplir con esos requisitos. El hecho es que aquellos desde el mes de diciembre del año 2002 se controla este requisito de la licencia para configuración de modelo. Hasta antes de esa fecha no se lo controlaba. Por lo tanto, cualquier automotor que sea fabricado con anterioridad a esa fecha no se le requiere la condición de acreditar su licencia para configuración de modelo. Desde esa fecha para acá, sí la deben acreditar. Bueno, se dictó una disposición entonces diciendo de los registros seccionales que cuando los automotores no cumplieran con la licencia para configuración de modelo, el registro no les debía entregar cédula del automotor, ¿sí? Cédula de identificación del automotor, como se llama el elemento registrado. Uno dice la cédula verde, se llama cédula de identificación del automotor. Quiero que sepan que la cédula de identificación del automotor o cédula verde, para lo único que sirve en la vida, es decir, fue creada con la única y exclusiva finalidad de habilitar mi circulación en la vía pública. No sirve para ninguna otra cosa, ¿está claro? Es decir, no quiero que me vayan a decir que yo acredito mi propiedad con la cédula del automotor. Muy bien. Para eso está el título, para acreditar eso es el titular registrado. Si utiliza el dueño original, no, el que está registrado no tiene vencimiento, por más que esté vencido. Sí, señor. Bueno, entonces la cédula solo sirve para eso, ¿sí? Para circular en la vía pública. Si yo no le emito cédula al automotor que no tiene licencia para configuración de modelo, le estoy garantizando su derecho de propiedad, es decir, le inscribí el auto a su nombre y él es el dueño del automotor, lo puede asegurar, puede venderlo, puede hacer lo que sea, puede reivindicarlo si alguien se lo roba, etc. Lo que no puede hacer es circular en la vía pública. Es decir, le doy el derecho, pero ese derecho está limitado o reglamentado, ¿sí? Entonces,
yo te concedo y el Estado te garantiza tu derecho de propiedad sobre ese bien, pero no lo puedes usar en la vía pública. Si querés, andate a tu campo y da vueltas con una calecita ahí adentro y ya está. O armate una maceta hermosa que salgan las plantas por las ventanillas del auto si te dan ganas. Pero no puedo circular en la vía pública. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo les cuento la cocina más o menos cómo fue, ¿no? Un día en esa época era director de la Dirección Nacional Miguel Gallardo. Y entonces iba él paseando un domingo con la mujer, paran el auto en un semáforo en la avenida 9 de julio y a la par una Hammer. Él toma la placa de la Hammer y cuando llegue el lunes nos pide que averigüemos en qué condiciones estaba ese vehículo. Era uno de los que tenía en su certificado de importación, que es el certificado de origen, en el libro de observaciones, que no tenía la licencia para configuración de modelo y que no debía emitirse cédula de identificación del automotor a los efectos de no poder circular en la vía pública. Ustedes ya saben cómo funciona el perjuicio, es decir, si yo voy en una Hammer de $120.000 y tengo el título, que no estoy obligado a llevarlo dentro de mi vehículo, pero si atento a la falta de cédula, yo digo, lo cargo el título igual. Tengo placas que son auténticas, tengo contratado el seguro, ¿sí? Tengo mi documentación, mi licencia de conducir, etc. Y es muy bueno, me dejé la cédula en el otro traje, cambié justo de bolso, de billetera, no sé qué, y más o menos, ¿sí? O capaz que ni siquiera me paran para pedirme nada. Ahora probé venir en un Renault 12 por la avenida 9 de julio sin la documentación correspondiente. Te ponen al costado en 5 minutos y no te mueves de ahí con una grúa. Entonces lo que se hizo fue sacar una nueva disposición diciendo que aquellos automotores que no contaban con la licencia para configuración de modelo no solo no debía entregarse la cédula de identificación del automotor, sino que además no debía entregarse las placas de identificación del automotor. Porque entonces ahí ya estoy sumando otro elemento registral, porque yo puedo ir a Warnes y comprarme unas placas falsas, pero esas placas no van a tener ninguna de todas las medidas de seguridad que tienen las placas auténticas, es decir, la luz reflectiva, el sello, la línea azul. Desde hace unos 3 años es un holograma, que es una nueva medida de seguridad que se incorpora a las placas. Entonces, ya si me paran los controles policiales y además de que no tengo la cédula, las placas del automotor son apócrifas y ya se me complica un poco más la situación. La idea es que estos automotores que no tienen el SM, para poder circular, precisan de algo que está previsto en el artículo 63 de la Ley Nacional de Tránsito, que se denominan franquicias especiales, ¿sí? Y que son, por ejemplo, para ser utilizados por los automotores clásicos y todos aquellos que tienen condiciones especiales para la circulación. No sé si ustedes escucharon hablar de los denominados carretones, por ejemplo. Bueno, son como acoplados, pero que tienen un tamaño mayor al permitido porque están fabricados justamente para transportar, por ejemplo, maquinaria agrícola, vial e industrial, las máquinas perforadoras de los pozos de petróleo. Tienen, por ejemplo, a veces laboratorios químicos que son gigantescos, que los van moviendo de pozo en pozo para ir además probando las características del agua, etc. Obviamente que eso necesita ser transportado arriba de un acoplado o carretón, en este caso, que pueda sostener o soportar el peso y el tamaño de esas maquinarias. Entonces, por ejemplo, esas máquinas tampoco pueden circular en la vía pública. Aclaro una cosa, la maquinaria agrícola, vial industrial no está destinada a circular en la vía pública, porque la maquinaria agrícola, vial industrial se le otorgan placas y cédula, pero esa cédula no es a los efectos de circular en la vía pública, porque por la naturaleza de esos bienes no pueden circular en la vía pública. ¿Estamos? Es decir, no es para eso la cédula en el caso de las MAVI, o sea, maquinaria agrícola, vial industrial.
Por lo tanto, por más que tenga cédula, no puede andar libremente circulando en la vía pública. Entonces, para poder hacerlo necesitan de esta franquicia especial que va a ser otorgada por la autoridad de aplicación que corresponda. Por ejemplo, si yo quiero circular en rutas provinciales, voy a tener que ir a vialidad provincial. Si voy a circular por rutas nacionales, voy a tener que ir a vialidad nacional. O dentro de un municipio, voy a tener que ir a la municipalidad para que me autorice a circular dentro de la jurisdicción sobre la que tiene competencia. Les explico esto porque, por ejemplo, si ustedes van a San Isidro o a Olivos, donde hay un montón de chetos que se dedican al tema de los autos antiguos y bueno, en esos municipios, por ejemplo, se les otorgan, ¿sí?, franquicias especiales para que circulen. Lo gracioso del caso es que a veces esas franquicias vienen muy divertidas, donde ellos los autorizan para que circulen tipo sí, por Olivos o San Isidro, según sea el caso, la provincia de Buenos Aires, la Argentina, todos, si quieren, vayan y vuelvan por Latinoamérica hasta Miami, bajen otra vez hasta la Argentina. No pueden hacer eso porque ellos no tienen facultades para autorizarlos más que circular dentro del municipio donde está brindando la autorización o habilitación. O es lo mismo que yo, provincia, autorice a un automotor a circular por rutas nacionales y que se vaya de acá hasta Jujuy y vuelve el auto. No puedo hacer eso porque yo no tengo facultades para autorizar a alguien a que circule por rutas sobre las que no dependen de mí, ¿sí? Entonces, dependiendo de por dónde vaya a andar yo con el vehículo, voy a necesitar ir y conseguir la habilitación especial de la autoridad que corresponda. Cuando a mí me entregan esa habilitación, que lo que hace es indicarme, primero es entre 6 meses y 1 año máximo, de acuerdo a la cara del cliente más o menos, ¿sí? Y luego me dice los lugares, los horarios y las condiciones en las que puede circular el automotor. Por ejemplo, en Tucumán se usan unos containers, ¿sí?, para cargar la caña de azúcar que se transportan de los campos a los ingenios, que obviamente superan las medidas estándares. Y entonces los autoriza, por ejemplo, como las zafras generales en el invierno, a partir de tal hora, es decir, horas donde la luz solar ya permite una mayor o mejor visibilidad que provoque más seguridad en los otros, ¿sí?, en las otras personas que también circulan en la vía pública, para poder visualizar ese armatoste que viene en la ruta. Entonces, a partir de tal hora o hasta tal hora, y luego de esa hora ya no pueden circular, y les dicen, por ejemplo, cómo tienen que estar iluminados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las señales que tienen que tener para evitar justamente que se produzcan los accidentes. Entonces, una vez que yo obtengo la habilitación del organismo que corresponde, es decir, obtengo esta franquicia especial para circular en la vía pública, yo tengo que volverme al registro, que recuerden que no me dio título, perdón, que no me dio chapas ni cédula. Yo vuelvo con la habilitación al registro y el registro lo que va a hacer es entregarme la placa, pero una placa de papel, en soporte papel, no metálica, y una cédula que va a ser por el plazo de la habilitación. Si la habilitación es por 3 meses, la cédula va a tener una vigencia, es decir, vence el día tal, ¿sí? Entonces me entregan la placa en soporte papel más la cédula por el plazo de vigencia de la habilitación. Es decir, que vencido ese plazo, la cédula dice que caduca automáticamente en tal fecha. Y entonces yo, para poder circular, tengo que ir con la placa en soporte papel, esa cédula más la habilitación, porque si me paran en cualquier control, yo tengo que tener la habilitación para poder circular. Esa es la manera de suplir esa carencia, ¿sí? Es decir, no me dicen vos no podés y no podés sacarlo. Podés y te habilitan, pero vas a tener que hacerlo en estas fechas, en estas horas y en estas condiciones. Bueno, hasta ahí con el tema de la licencia para configuración de modelo. Quiero que sepan que es un dato que viene dentro del certificado de origen del automotor, ¿sí? Ya sea el de fábrica o el de importación.
trae el número de licencia para configuración del modelo. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Nada. Bueno, chicos, son las 11:30. Tómense su cafecito y nos vemos en un rato y seguimos. Ya. Tiene que certificar su firma, obviamente, que solicite el tipo. Si fuera una persona jurídica, ¿cómo funciona? Con el estatuto. ¿Quién firma primero? Sí, firma el representante legal. Muy bien. ¿Él qué hace? Él acredita que... Acredita personería. Personería Y legal. antes de la personería, ¿qué acredita? Identidad. La identidad. Primero dice, yo soy fulano de tal. Y acá tengo la documentación que me acredita a actuar en nombre y representación de la persona jurídica. ¿Sí? Voy a acreditar la existencia de la persona jurídica con el estatuto, contratos sociales, todo lo mismo con otros nombres. ¿Sí? ¿Qué más necesito del peticionante? El quit. Ah, sí. Quid o quid. O quid, o CDI, si fuera un extranjero, porque los extranjeros no tienen ni quid ni quid. Por ejemplo, si viene un chileno y se quiere comprar un auto acá, ¿puede hacerlo? Sí, pero no tiene quid ni quid. Tiene que obtener en la FIP lo que se denomina un CDI, que es un código de identificación a los efectos tributarios. Bueno. Y con eso estamos. Vamos a empezar ahora a ver cada uno de los distintos regímenes de inscripción inicial. ¿Sí? El primero más o menos algo ya lo adelantamos. Inscripciones iniciales por el régimen de diplomáticos. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a la compra de estos automotores por este régimen? Todas aquellas personas que estén acreditadas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como pertenecientes al cuerpo diplomático afectado a la República Argentina. Es decir, por ejemplo, cuando cualquier país, el que fuere, Perú, Bolivia, España, que sea, manda diplomáticos a la República Argentina, embajadores, cónsules y todo el personal diplomático que está afectado al mantenimiento del embajado, del consulado, esas personas deben acreditar esas condiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores para ser considerados como tales, ¿sí? Como representantes del país extranjero en la República Argentina. Y entonces obtienen documentación diplomática ellos mismos para poder, ¿sí?, manejarse en la República Argentina, les da algunos derechos y atribuciones, etc. Las personas que acreditan esa condición, es decir, que demuestran con documentación que están afectadas, ¿sí?, al servicio diplomático en la República Argentina, pueden adquirir automotores por el régimen de diplomáticos. Y el valor y el tipo de automotores que pueden adquirir va a depender del rango o cargo que tengan, pero eso está ligado no por una cuestión de que el que es más importante se puede comprar un auto más importante, sino a una cuestión monetaria. Es decir, si yo gano un sueldo tal, y bueno, entonces me van a permitir comprar un automotor más caro. Si yo soy el cocinero de la embajada, ¿puedo comprarme el auto con el régimen diplomático? Sí, ¿por qué no? Así se puede comprar, pero hay una cierta valor. Claro, obvio. Pero esto se debe a que si no, yo estoy presumiendo que en realidad el que cobra menos está comprando un auto importante, pero que no es para él, que lo está comprando un amigo argentino que le dice, che, me lo traes vos por el régimen diplomático, ponelo, sí, comprarlo, traerlo a tu nombre, no en el registro de la propiedad automotor, sino en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y yo lo uso para circular. ¿Se entiende lo que digo? Esa sería la presunción. Si alguien que gana un sueldo X, pero se compra
un automotor triple X, es obvio que hay por detrás otra persona que es la verdadera importadora del automotor, es el verdadero Igual comprador. ahí también tiene que hacer Hablas mucho vos, te lo digo. Vos podés hablar todo lo que quieras, pero vos tenés que levantar la mano para que yo te diga, porque vos me interrumpís toda la clase, todo el día. Cuando me avisás, yo te digo cuándo podés hablar. Bueno, en el bar es otra cosa, porque las mujeres son ingobernables. Entonces, les decía que entonces, de acuerdo a la categoría que tienen, pueden comprar, ¿sí?, un auto de determinado valor. Yo ya les había comentado que cuando yo traigo el automotor, porque lo que tengo que hacer es hacer un trámite ante la Dirección Nacional de Ceremonial, que está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor está dentro del Ministerio de Justicia, la Dirección Nacional de Ceremonial está dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y dentro de la Dirección Nacional de Ceremonial está, ¿sí?, la oficina de franquicias, que es la que va a autorizar a las personas que están en estas condiciones a comprar autos de los determinados valores que puedan adquirir. Yo primero tengo que iniciar ahí el expediente y entonces ellos me autorizan a comprar el automotor por ese régimen. Luego yo importo el automotor que me fue autorizado a comprar. El Ministerio de Relaciones Exteriores me otorga la documentación diplomática para que yo circule con el automotor 4 años sin inscribirlo en el registro de la propiedad automotor. Sería con documentación diplomática, ¿sí? Es lo mismo que si viniera un extranjero con su pasaporte y puede andar por el país, y otra cosa es que obtenga su permiso de radicación temporal y ya le den un documento y luego la nacionalización, ¿sí? Más o menos sería así, pero con el automotor. El beneficio de este régimen es que aquellas personas que compran por el régimen de diplomáticos no pagan los impuestos aduaneros ni el IVA, suma el 33%. Justamente para compensar en la balanza, para equilibrarla, es que se les dice: yo no te cobro ese 33%, pero vos estás obligado a tener el auto durante 4 años. Ya les expliqué por qué, porque si no yo me traigo uno con el 33% menos y lo vendo mañana, y me traigo otro y lo vendo mañana, y me traigo otro. Es decir, me dedico a hacer un negocio, mitad una concesionaria. Entonces es: yo no te cobro ese 33%, pero vos te podés traer un solo auto, uno, y además lo tenés que tener 4 años. Es decir, para amortizar ese valor, ¿sí? Porque si no, si yo lo traigo y a los 2 años lo vendo, es como que se supone que yo igual le sigo sacando una ganancia a lo que no pagué, pero si ya lo tengo 4 años, se equilibra ese monto y no es que yo me estoy dedicando a hacer un negocio con eso. Una vez que yo, me dan la documentación diplomática y una vez que yo cumplo los 4 años contados a partir de la fecha de nacionalización del automotor, porque como acá no tengo inscripción en el registro de la propiedad de automotores, contados a partir de la fecha de nacionalización. Es decir, en el certificado de origen, en el certificado de importación o de nacionalización dice nacionalizado el día tal, desde ahí cuento los 4 años. Una vez que se cumplen los 4 años, yo vuelvo a la Dirección Nacional de Ceremonial y les pido lo que se llama certificado de libre disponibilidad. ¿Qué es disponer de un automotor? ¿Puede mandarlo? ¿Y qué más? Ya haciendo. Solo venderlo es disponer, Registrarlo en el registro. lavarlo, me va a decir en un rato. ¿Qué significa disponer? Comprar, ¿qué más? Bueno, comprar o vender, sí, ¿qué más? Si yo lo regalo, ¿lo estoy disponiendo o no? Sí. ¿Y si lo cedo? Y bueno, ¿por qué no contestan? Si ya lo vimos 500 veces en la clase.
Disponer es vender, donar, ceder. Disponer es sacar el auto de mi patrimonio y pasarlo al patrimonio de otro. Entonces, una vez que se cumplen los 4 años, yo voy a obtener el certificado de libre disponibilidad. Quiere decir, me está diciendo, usted ya cumplió, ahora dispóngalo libremente, haga lo que quiera con el auto, véndalo, regálelo, cédalo, ¿sí? Una vez que yo obtengo el certificado de libre disponibilidad, tengo que ir al registro de la propiedad automotor y ahí lo inscribo por primera vez, ahí hago una inscripción inicial. ¿Quién entrega el certificado de libre disponibilidad? La Dirección Nacional de Ceremonial es la misma que te autoriza primero a comprar. Cuando te lo compras, cuando se cumplen los 4 años, lo desafectás ahí en esa misma oficina. Entonces inscribo por primera vez el automotor en el registro de la propiedad automotor y obtengo por primera vez títulos, cédula y placas nacionales, ¿sí? La obligación es de inscribir inicialmente a nombre del beneficiario del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿cómo era tu nombre? María Pía. Sí, me acordaba que dije, no vayas a hacer que me equivoque. ¿No? Supongamos que yo soy el diplomático y me compro el automotor por el régimen de diplomáticos. Yo una vez que tengo el PSS en los 4 años, no le puedo decir a María Pía, toma, te doy a vos el automotor y andá a inscribirlo directamente vos a tu nombre, te hago una cesión del auto, por ejemplo. La obligación es que yo lo inscriba a mi nombre porque yo era el beneficiario del régimen, ¿sí? Y luego con transferencia simultánea a favor de María Pía o de quien sea el comprador o el donatario o el cesionario del automotor. Es decir, primero yo lo debo inscribir a mi nombre y luego recién a nombre de la otra persona. Con toda seguridad se desprende porque ninguno lo quiere tener más de 4 años. ¿Puede el diplomático antes de los 4 años obtener el certificado de libre disponibilidad? Sí, ya se lo comenté hace un rato, yendo a la aduana y pagando la parte proporcional que le falta. Supongamos que estoy obligado a 4 años, pero lo tuve 2. No es que voy y pago de los 100.000, me descontaron 33.000 porque es el 33%, el 21% del IVA más el otro 12% de los impuestos aduaneros. No es que voy y pago todo. Si transcurrieron 2 años, pago la parte proporcional que me falta, tic, me dan el certificado y entonces yo ya lo puedo disponer libremente, ¿sí? Si no hago eso, voy a tener que esperar los 4 años. ¿Estamos? Los requisitos después son todos iguales, necesito verificación física, todo, ¿sí? Todo. ¿Sí? En ese caso ya podría ser habilitado para traer otro vehículo más. Obvio, claro. En cuanto a obtener el certificado de libre disponibilidad, ahí estás habilitada para traerte otro. ¿Quieren hacer alguna pregunta hasta acá de esto? ¿No? ¿Está clarísimo? Son fantásticos. Chicos, parezco un abuelo ya. Por favor, estudien. Les hago algunas preguntas, o me vienen a preguntar algo en el break y me doy cuenta que no están estudiando nada de las nadísimas, nada. Piensen que su examen final es el día 22 de diciembre, o sea, el curso va a terminar por lo menos una semana antes. No van a tener tiempo porque luego se va a amontonar mucho todo, ¿sí? Y les va a parecer un montón. Traten de ir estudiando de a poco. No les digo, esto no es un curso de astronautas en la NASA, es para mandatario. Así que pónganse las pilas y vayan estudiando un poco, porque después no van a tener tiempo, vienen las fiestas, y no es que Papá Noel les trae el título de mandatario, ¿sí? Porque yo tengo un poco de canas en la barba, pero no tantas como para ser Papá Noel. Así que tienen que estudiar, ¿estamos? Pónganle un poco de onda, porque yo no hago milagros, ¿sí? Ni magia, soy profesor nada más, mago no. Vayan leyendo, traten de ir
de cada uno de los temas, verificación, certificaciones de firma, solicitudes tipo, sepárenlos de última por tema, lo que fuimos viendo en las distintas unidades, y vayan viendo por lo menos las cosas generales de cómo se hace una verificación, en qué consiste, quiénes pueden, dónde puedo verificar, cuáles son los casos que están exceptuados de verificación física, por ejemplo, ¿sí? En qué consiste el otorgamiento de un RPA, en qué caso, cuáles son las causas legítimas, por ejemplo, para pedir un RPA, la oxidación, el robo, la reparación. Acabo de tomar una unidad, como esa, vayan haciendo lo mismo con la de solicitudes tipo, con la de certificaciones de firma. Al menos de a una vayan, porque más vale una que nada, y la semana que viene será la otra. Pero tienen que ir viendo, son 14 unidades, no van a poder hacerlas todas juntas si es que no van estudiando, ¿sí? No les digo que me digan sí, porque el artículo 7, el decreto 110 del 79, pero tienen que saber las cosas, los conceptos básicos, tienen que aprenderlos. Yo ya les dije que yo no les voy a tomar, ni se me ocurriría ni el artículo, ni el número de ley, pero la idea tienen que saberla, no pueden no saber, por ejemplo, cuándo está expedida una solicitud tipo, o si vence o no vence, cuándo no vence, por ejemplo, cuáles caducan y cuáles no. ¿Saben eso? Ya saben, tienen 90 días desde que están expedidas, pero ¿cuándo están expedidas? Y después de los 90 días caducan, quiere decir que hay que hacer otra, pero ¿todas caducan? No. Las que otorgan derechos, no. ¿Cuáles son las que otorgan derechos? Bueno, son cosas muy sencillas, pero las tienen que saber. No es difícil nada de lo que les estoy diciendo, ¿sí? Así con todas las unidades. Nos vemos la semana que viene. Están inscripciones iniciales. El sábado que viene no, pero casi con seguridad. El siguiente les voy a dar ya, van a tener que traer los test, ¿sí? De autoevaluación, el 1 y el 2, y luego el 3 y el 4.